Ok, el Orlando es todo de ustedes, el escenario. Me voy a sentar en el. Bueno, yo me quedo aquí mientras ustedes, cada uno, para no atropellarnos en el escenario. Vamos a esperar. Miren, muchachos, tienen el control. Pero no necesitamos sentarnos aquí. Y aquí te Bueno, muy buenos días. Siempre es difícil. Claro, siempre es difícil, pero no me voy a excusar. Esto tenemos que aprenderlo, esto es parte de nuestra preparación y necesitamos superar ese minuto inicial que siempre es el más difícil y el más complicado. Agradezco a la profesora esa enseñanza bellísima, esa es una enseñanza de vida. El hecho de que uno muchas veces gruñe y no sabe por qué le gruñe. Es importante, prometo no gruñirle nada. Bueno, el tema planificación de la instrucción. Integrando del equipo 1, ingeniero Celeste Contreras, lamentablemente el ingeniero Rosalima tuvo un problema laboral, el ingeniero Orlando Gómez, el licenciado Marco Galvez y por supuesto la facilitadora, la magíster cienciada Consuelo Velázquez, a la cual le agradecemos su presencia. Ay, tan lindo. Marco, ya tienes la nota completa. Sí, ¿verdad? Después arrancas y te vas. Por eso. Sí. Bueno, el contenido, el plan instruccional, objetivos del plan, etapa del plan, las dos primeras las doy yo, etapas del programa y elementos a considerar en el plan, las da el ingeniero Juan y la presentación del plan instruccional o ejemplo, se lo procedimos. Objetivo, etapa, elemento de presentación. Sí. Perfecto. Okay. ¿Qué son los objetivos del plan instruccional? ¿Quién me puede decir qué son los objetivos? ¿Quién de ustedes me puede reafirmar? Ajá, aporte, muchachos, no se queden callados porque es bueno, porque así aprendemos. Por supuesto. Quiere llegar a alcanzar en un Magnífico. determinado tiempo. Magnífico. Sí, ¿Alguna señor. otra intervención? ¿Alguna otra opinión? Nosotros a futuro tenemos que proyectar una etapa, o sea, una visión futura de lo que queremos lograr hacer. Eso es planificar. Y el logro de ese objetivo se hace a través de objetivos específicos. El primero se llama objetivo general o terminal y los subsiguientes se llaman objetivos específicos. Dice acá, representa el cambio que se espera en la conducta del estudiante, el cual puede ser medido de alguna manera y por medio de ellos se puede definir qué estudiante deberá graduarse en un programa de estudios según el enfoque de conocimiento, aptitudes y actitudes. Estos objetivos deben fijarse separadamente en esas tres áreas. El plan de estudio, por lo tanto, tendrá que establecer: 1. Lo que los estudiantes deberán saber o deben saber cuando termina el curso, es decir, el conocimiento. 2. Lo que debe saber hacer, es decir, aptitudes. Y tercero y último, qué clase de personas deberán ser, es decir, actitudes. Cuando hablamos de estos objetivos, necesariamente tenemos que saber que estamos trazando los contenidos. Recuerdan que hablamos en clases anteriores de que había tres tipos de contenido. Un contenido que era de índole conceptual y nos determinaba el conocimiento, el saber, era lo que privaba en ese sentido. Teníamos lo que debe saber hacer, aptitudes, es decir, procedimental, contenidos de índole procedimental. Y nos responde a la pregunta
el hacer, perdón, el verbo en infinitivo hacer. Y por último, las actitudes, es decir, el contenido actitudinal que nos determina en qué vamos a transformarnos o a transformar en este caso al discente, al alumno, una vez que pase a través del plan que hemos trazado. Entonces, porque no solamente la educación, la instrucción es información, que serían los dos primeros rubros que tenemos ahí, sino que también tiene un componente de formación, que queremos que ese individuo, nosotros como profesores, como agentes de transformación social, queremos... Disculpen, para decir algo. Disculpen eso. Parte de estamos en vivo. Estamos en vivo, ¿verdad? ¿No te pasó? ¿Ah? ¿No te pasó con el control? No, está muy pesado, debe ser. No tiene que ver. No debería pasar. Bueno, muy bien. Tipos de objetivos del plan instruccional. Aquí quiero aprovechar, siempre es bueno una corrección. Sabemos que estamos en el aula andragógica y una de las características del aula andragógica es que existe la horizontalidad en la instrucción. Es decir, y también el cooperativismo y también el cambio de rol, que muchas veces el instructor, el facilitador, termina aprovechando el conocimiento acumulado por otros, ¿verdad? Porque para eso estamos, para aprender. Agradezco de verdad todas las aportaciones que han hecho mis compañeros y mi profesora. Los objetivos generales u objetivos terminales son lo mismo. Me gustaría introducir algo que encontré por acá en este libro de Atención Individualizada, el tomo 1 en dificultad de aprendizaje. Dice acá lo siguiente, página 100. Orlando, si quieres prende porque tiene buen fondo y se ve. Okay. Si quieres prender algo. Aquí lo vemos, no, Orlando. Es solamente, por favor, disculpa. Los objetivos generales son equivalentes a los objetivos terminales de un curso. En la secuencia de aprendizaje que usted ha venido utilizando en la Universidad Nacional Abierta, es importante saber que simplemente en nuestros libros instruccionales se cambia el nombre de objetivo general simplemente por objetivos terminales, pero viene siendo lo mismo. Es lo que deseamos nosotros que se proyecte al final del curso en el alumno. Son los resultados que se proponen alcanzar. Correcto. El programa de educación y capacitación representan los logros últimos del curso, texto o asignatura. Son lo que los estudiantes deberían ser capaces de hacer después de concluir con éxito un módulo, una unidad o una experiencia didáctica. Asimismo tenemos los objetivos específicos que, como sabemos, son etapas para el logro de los objetivos generales u objetivos terminales. Representan los pasos concretos que se deben lograr para que se alcancen los objetivos generales o terminales. Vienen a ser los pasos a seguir a través de los módulos, unidades, asignatura o texto para avanzar desde el punto en que se encuentra el discente hasta el nivel que se ha proyectado. Interesante todo esto, de verdad que la planificación es necesaria. Necesariamente tenemos en el aula moderna, tenemos que ver el futuro, qué es lo que queremos y trazar el objetivo general y por supuesto las etapas del cumplimiento. ¿Para qué? Para no ser improvisadores, para evitar los errores que siempre surgen, pero con la planificación sencillamente se minimizan, tenemos más control sobre lo que queremos lograr. Entonces, la siguiente etapa le corresponde al ingeniero Juan. Bueno, buenos días. Buenos días. Aquí vamos a ver todas las etapas que contemplan un plan instruccional, que la profesora más o menos hizo una introducción.
En el plan instruccional, evidentemente que lo que tenemos que tener como primer objetivo o como elemento que van a conformar el plan, que exista el docente y que existan los alumnos. ¿Vale? El docente por sí solo no hace nada y los alumnos por sí solo tampoco hacen nada. O docente o facilitador. Como segunda, en orden de importancia, el ambiente en donde se va a desarrollar la clase los talleres, las actividades, el ambiente que sea un ambiente adecuado. Una vez que tengamos establecidos esos tres elementos ya bien definidos, el profesor o el facilitador debe de alguna manera, conociendo ya a los alumnos, porque hay unos instructivos en los cuales se establece, es decir, el facilitador de alguna manera debe conocer qué tipo de alumno va a tener en relación a lo que va a dictar, cuál es la instrucción del grupo, para que de alguna manera él modifique su plan de instrucción o el contenido, porque de repente el grupo tiene bases matemáticas muy bajas o bases de biología muy bajas, de química, en fin, en función de lo que va a dictar. El profesor o el facilitador establece los contenidos, verifica qué recursos dispone en el ambiente donde va a estar, si va a tener posibilidades de usar tecnología, si va a tener posibilidades de usar equipos de laboratorio o mesones para laboratorio, en el caso que haya falta hacerlo. Luego verifica las normas y procedimientos que deben seguir ese plan de contenido, de lo que él va a dictar, cuáles son las normativas que debemos repetir, que los alumnos de alguna manera aprendan primero una fase para luego poder desarrollar el laboratorio, si es una materia o una instrucción teórico-práctica. Por último, el tiempo, porque de alguna manera, al empezar a tener las personas, el facilitador, el ambiente, el contenido y los recursos y la normativa, de repente el tiempo él tiene que regularlo de tal forma que en verdad alcance el tiempo para hacer todo eso. Porque de repente todo el que está programando un contenido amerita 3 meses de actividad y de repente el curso como tal, por la disponibilidad de los alumnos de asistir, es a más de mes y medio. Entonces tiene que de alguna manera corregir el tiempo, en función de ese tiempo tiene que cambiar el nuevo contenido. Sí. Porque de alguna forma, muy bonito el contenido, pero el tiempo que le dieron no fue suficiente. Entonces va a quedar la mitad del contenido sin dictarse. Entonces para que los objetivos terminales se puedan cumplir de alguna manera, el tiempo es importantísimo en función del contenido de lo que va a dar. Bien. El siguiente paso son las etapas que se deben ir cumpliendo a medida que establecemos el plan. En las etapas se explica un poco lo que tenemos allá el docente, los alumnos, porque una de las primeras etapas es el diagnóstico de necesidades en función de, como les decía, de la calidad del alumno que voy a tener en un momento determinado. Si yo he dictado ese curso o ese taller en varias ocasiones, no necesariamente mi plan de instrucción de esa oportunidad, de la última oportunidad, es un plan de instrucción de ahorita, porque el nivel de los alumnos es realmente muy superior y el plan instruccional que estoy usando es de un nivel de alumnos de un nivel inferior. Entonces va a quedar como en el vacío con las explicaciones iniciales que yo voy a dar, porque de alguna manera todos esos alumnos ya saben eso y se van más bien a fastidiar. Ya cuando comiencen a ver cosas que realmente ellos no conocen, es cuando van a entender esto y ya el fastidio lo agobió en las clases iniciales. Como segunda etapa, la formulación de objetivos, que viene en función de ya cuando tú estableces el contenido. Conozco el panorama, el abanico del estudiante y establezco el contenido y de alguna manera empiezo a formular los objetivos. Como tercera etapa, selecciono el contenido ya de manera definitiva. Esto es lo que voy a dar. Como cuarta etapa, organizo el contenido de tal manera que primero voy a dar, por decir algo, los elementos básicos de matemáticas, las operaciones básicas de matemáticas, luego comienzo con operaciones más complejas hasta llegar a la etapa en que el curso, el alcance del curso es, supongamos, aprender a dividir de 4 cifras. Pero tengo que empezar primero a aplicar de una cifra, de 2 cifras, hasta llegar a división por 4 cifras. Y por último, evaluación y control. El control sería la forma como yo lo voy llevando y ir conociendo si en verdad ellos están en capacidad de, cuando yo lance la evaluación definitiva o la sumativa, que se llama,
van a lograr aprobar. Mi objetivo es no reprobarlo, mi objetivo es que ellos aprendan. Y para que logren aprender, tenemos que primero, por etapas, ir controlando si la instrucción ha llegado, si el conocimiento ha llegado. De tal forma, cuando yo lance la evaluación definitiva o sumativa, que permita establecer una cifra final numérica, si el alumno pasó o no pasó, que de alguna forma yo te garantizo, yo estoy seguro que ellos van a lograr eso, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, Marco, podríamos hablar de que la planificación puede ser flexible. Podríamos hacer cambios dentro de la planificación. Tiene que ser primero Cristina y luego tú, ¿por qué? Debe ser flexible, por ejemplo, lo que estamos viviendo. Te había planificado todo en base a que íbamos a venir y va a ser de forma presencial, sin embargo ya le hemos manifestado que no se puede, ya lo ha visto que no todos han venido. Debe replanificar ahora para evaluarnos o darnos la información, hacer la información de forma virtual por este tipo de contingencia. Muy bueno, muy bien. Entonces el deber ser es plantear algo, o sea, establecer un plan antes de llegar y luego de la evaluación inicial adaptarlo a la situación. Puede ser. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos primero y que te lo respondan ellos, la pregunta no va a ser para mí, la pregunta va a ser para el equipo. Dirígele la pregunta de nuevo y a Marco. Si estamos hablando de la notabilidad que tiene que tener un plan realizado, entonces mi pregunta es, si al yo iniciar un curso por primera vez, por decirlo, yo tengo que llevar una planificación o esperar a asistir y ver el entorno y todo, llevo algo en blanco. No. Lo adapto. Definitivamente tienes que llevar tu planificación ya establecida, que inicialmente tú consideras que vas a llegar a un objetivo terminado. La evaluación es la que te va a permitir, la evaluación de diagnóstico o evaluaciones informativas que se llaman. En el transcurso del desarrollo del taller o de las clases, tú vas haciendo evaluaciones las cuales te van a permitir ver cómo va el conocimiento de ellos de lo que tú les has dictado. Ajá. Si tú Eso logras tiene ver- nombre. Ajá. La planificación flexible tiene nombre y todos deberíamos manejarlo. Marco, te doy la palabra. ¿Sabes cómo se llama? Sí, bueno. ¿Cómo qué será? Diagnóstico, ¿será? Bueno, el diagnóstico lo vamos a hacer cuando lleguemos. Un diagnóstico es que te pregunto, ¿usted sabe qué es planificación? ¿Usted sabe qué es instrucción? En función de eso, entonces yo me centro en determinarle y conceptualizarle según la teoría, la bibliografía y según mi conocimiento qué es esto, para que logren ustedes generar un concepto propio. Porque todos los conocimientos deberían ser en función de lo que yo entienda, interprete, bajo esa premisa, bajo esa realidad, porque ante todo la objetividad. Pero eso sí tiene su término que lo define. ¿Qué debo manejar yo? Yo debo planificar, como bien la pregunta la diriges a ellos y te la aceptan como tal. Claro, yo voy con mi planificación, ¿por qué no? Esto debe ser en función de lo que se me presente. ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi primera clase que fue presencial? Entregárselas a ustedes. Aquí dice que era lo que iba a hacer los participantes. Bueno, las actividades estas me lo van a pasar por internet ya. No modifiqué mucho, no le cambié, sino la manera de... La forma. Claro, la forma. ¿Qué les voy a exigir? Bueno, una serie de características que yo le voy a anexar aquí y que me va a servir como modelo para la próxima materia. Sí. Ajá, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama este tipo de planificación? Mira, se llama acuerdo de aprendizaje. Correcto. Yo cuando vengo para mi primer día de clase, yo traigo una planificación, pero eso tiene nombre, es un acuerdo de aprendizaje. Contrato de aprendizaje. Sí, como yo quiera. Sí, pero definitivamente tiene que llegarse al consenso con los participantes. Lo primero que yo debo leer es ese proyecto que yo tengo, esa propuesta. Yo se las presento y ustedes me dicen si les conviene o no. Debería.
Ese es el deber ser, muchacho. Inclusive hasta la forma de evaluación. Sí. Eso es lo mismo de la pedagogía. Tú que el profesor nos explicó que podíamos llegar a un acuerdo dependiendo de lo que él hubiera traído estructurado de evaluación. Así que el profesor de pedagogía lo colocó como contrato. Sí, contrato, acuerdo, sí, porque debería existir el consenso y más sobre con adultos. Pero con adultos es difícil jugársela, llegaron o no llegaron, entonces la cuestión se va en ese tiempo, en ese juego de tiempo. Pero cuando hago yo que mi materia sea efectiva y que ustedes a la final se vayan con lo que pretendí, bueno, hacerle esto, repetirles, miren, fíjense que vienen y se rememora lo que han venido viendo. Cuando es efectiva las materias, o el mismo docente ha podido alcanzar esa tú a tú con ustedes y ha logrado insertarles ese conocimiento de diferentes tipos de materias, pues quiere decir que sí se logró. Quiere decir que sí se logró. Y fíjense que viene paso a paso. Inteligentemente fue planificada la carrera en general. Un objetivo general es que, ¿cuál es el objetivo general del curso que ustedes están haciendo de adiestramiento? ¿Cómo es? De capacitación docente. Capacitar a profesores. ¿Cuál sería el objetivo? Y me lo escriben y después me lo entregan. Todo. No de respuesta, me lo dan escrito. Okay. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo general de capacitación docente? En sus palabras. Otra cosita que en relación a la pregunta de la compañera, y es que no en todos los lugares nosotros podemos tener ese convenio de enseñanza, porque si es nivel de escuela básica, tú no puedes ser niño al adolescente, mira, ¿será que tú quieres que hacerlo así? No, es que yo no le voy a decir, ¿será que tú quieres? Yo se lo pongo bien que atraiga. Porque es que yo voy a vender mi idea, muchachos. Claro. O sea, ante todo, yo soy la que voy a implementar. Mira, ¿qué? Implementar qué es lo que voy a utilizar, mis recursos, mis estrategias, según mi conocimiento. Y yo lo voy a hacer atractivo a la vista de que tú no tengas que refutarlo. Claro. Ajá. Y a los niños, pues tú se lo pones bonito. ¿Qué sería? Bueno, vamos a jugar más. De hecho, los juegos hasta en estas actividades, mientras más adultos sean, mejor. La capacidad. ¿Saben el reto que tuve yo en cuanto a esto? Planificar en función de quién, de qué tipo de personajes, los militares, muchachos. Qué terrible. Yo ese día, yo le puse nombre, informe técnico militares, se llama mi presentación de informe técnico del INSE, porque me mandaron antes de salir de vacaciones con los militares. Muchachos, yo decía, ¿qué hago con estos militares? Eso fue terrible. Porque ellos son, tú sabes, de una manera muy conductual. El aprendizaje de ellos son así como gringolas de los lados, ellos ven así. De hecho, todo lo tienen normado, pero les llegué, lo logré y fue como que uno de mis retos. Todavía lo digo así como experiencia. Pero fíjense que no temerle a nada. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí, yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Muchachos, van excelentes, imagínense que... Bueno, están dando la clase. Orlando, te felicito. Para finalizar el tema, porque ahora viene. Yo quería hacer una aportación con respecto a la respuesta. Yo lo veo de la siguiente forma. Uno lleva el camino, ¿verdad? Pero el cómo se va a recorrer el camino sí está en exacto, sí depende del docente, de los recursos, de los materiales que tiene a disposición, el conocimiento, etc. Pero el camino ya está trazado. Tenemos un programa, ya lo dije, el Ministerio de Educación, o en este caso la institución, el ejemplo que va a presentar nuestra compañera, pero los recursos los pone el docente y los manipula y los cambia según la conveniencia. Por supuesto hay una limitante que es, y para eso se hace la prueba diagnóstica, ver el nivel de la persona, porque si yo vengo preparado para darle límites y esta persona está fallando en conocimiento básico de las 4 operaciones o problemas de cálculo, lamentablemente